Un falso amigo es una palabra que en apariencia significa una cosa, pero que quiere decir otra con la que normalmente no tienen nada que ver. Hoy veremos una lista de falsos amigos que a lo mejor has traducido mal en alguna ocasión. Yo lo he hecho. Veámoslos. Complexion. No es complexión, sino cutis o tez. Snow White had a very pale complexion. Billion. Es muy frecuente traducir billion como billón, pero en realidad hay que quitarle un cero. A billion o 1 billion son 1000 millones. Sensible. No es sensible, sino sensato o prudente. Sensitive. Este sí que es sensible. Actually. En realidad o de hecho. Si queremos decir actualmente, utilizaríamos currently. Current. Lo más tentador es traducirlo como currante, pero su significado real es grosella. Morose. Aunque parezca mentira, se traduce como taciturno, malhumorado o incluso lúgubre. Edgar Allan Poe wrote a bunch of morose stories. Agenda. Calendar o planner serían algunos de los términos que utilizaríamos para referirnos a lo que en español conocemos como una agenda de escritorio. Pero en inglés, aunque agenda puede referirse al orden del día, es también muy frecuente utilizarlo para designar un plan secreto o intenciones ocultas de alguien en concreto. I think this cat's agenda is obvious. Arena. En ningún caso significa arena, sino estadio, anfiteatro o ruedo. Bland. Más que para hablar de algo blando, para lo que utilizaríamos adjetivos como tender o soft, bland se refiere a algo soso o insípido, ya sea en sentido literal, hospital food is bland, o figurado, that TV show is bland. Deception. No es decepción, que traduciríamos como disappointment, sino engaño. Casualty. En ningún modo es casualidad, que traduciríamos como coincidence o chance. Casualty es víctima, herido o pérdida humana. The accident caused no casualties. Commodity. Para decir comodidad utilizaríamos comfort, pero commodity significa mercancía o producto. Constipation. Es muy frecuente traducir constipation como constipado, pero en realidad su significado no tiene nada que ver. Constipation es estreñimiento. Career. Nunca utilizaremos career para hablar de carrera universitaria, que llamaríamos degree o major en Estados Unidos. Career es trayectoria o carrera profesional o simplemente profesión. She wants a career as a doctor. Quiere ser doctora. Library. Otro de los falsos amigos más comunes. Library es biblioteca y librería, bookshop o bookstore, según utilicemos inglés americano o británico. Lecture. Lectura se dice reading o simplemente read, pero lecture significa conferencia, sermón o clase académica. Topic. No es tópico o cliché, sino tema, ya sea de conversación o de un libro, una obra, etc. Disgust. Para decir disgusto utilizaremos annoyance, pero disgust significa asco o repugnancia. Diversion. Diversión es fun, pero el término inglés diversion es distracción, desviación o incluso malversación. The robber created a diversion so he could steal the diamonds. Miserable. Su significado más frecuente no es el obvio. Miserable se traduce normalmente como triste o abatido. Resume. Como verbo no es resumir, sino continuar, seguir o reanudar. Sympathy. Aunque también puede traducirse como afinidad o simpatía, el significado más frecuente de sympathy es lástima o compasión. To have sympathy for someone quiere decir que alguien te da lástima. Facility. Aunque facility puede traducirse como facilidad o capacidad para hacer algo, lo más frecuente es utilizarlo para designar una instalación en el sentido de lugar dedicado a un determinado fin o servicio. Fabric. Factory significa fábrica, pero fabric es tela o tejido.